para mí. Bendiciones, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Espero que muy bien, porque de este lado de la pantalla o por donde nos estés viendo, estamos muy bien, gracias a Dios. Realmente todo esto es gracias a Dios. Nosotros, híjole, si pudiéramos hacer algo para estar bien, yo creo que no lo podríamos lograr. O nos saldría muy caro o no podríamos lograrlo. Así que esto nos ayuda para entender que gracias a Dios, gracias a su misericordia, estamos bien. Y bueno, recuerda cómo comienzo, vamos a darle gracias a Dios para irnos de lleno con el tema del día de hoy, que está muy interesante. No sé si ya te diste cuenta cómo se llama o qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy. 4 razones para no practicar el pecado. Suena muy interesante, así que espero que estés conmigo y te quedes hasta el final y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú nos estás escuchando, que tú nos estás viendo, que de todo lo que hagamos vamos a darte cuentas, Padre, que no podemos ocultar nada delante de ti. Estamos desnudos, tú nos conoces tal cual somos y por eso te damos gracias, Señor, porque entendemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos es por ti, de ti y para ti. Gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más de misericordia. Padre, oramos en esta mañana para que tú dirijas este estudio. Todo lo que vayamos a hablar, a decir, sea dirigido por medio de tu Espíritu Santo y que nos des la gracia necesaria para poder exponer tu palabra, y a nuestros amigos y amigas que están escuchando, que tú abras su corazón, toques su vida para que este mensaje llegue con un gran propósito y hagamos cambios en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, nosotros seguimos estudiando el libro de la primera carta o la primera epístola del apóstol Juan. En estos versos que vamos a leer, que nos quedamos en primera de Juan capítulo 3 versículo 4, vamos a leer del 4 al 10. Estos 6 versículos, en estos 6 versículos vamos a encontrar 10 veces la palabra pecado o pecar y pecado, pecar. 10 veces se dice esta palabra. Cuando tú te pones a ver que varias veces se repite una palabra en ciertos versos, nos está hablando de un punto central. Y el punto central del que vamos a hablar, pues, es del pecado, obvio. Sí, acertaste, es del pecado. ¿Por qué nos está hablando del pecado? ¿Qué quiere el Señor enseñarnos? Bueno, vamos a ver. Y la palabra pecado quiere decir errar en el blanco, es decir, que tú apuntas como con una flecha para tirar en el blanco y cuando la flecha se desvía, eso es el pecado. Que erraste, que te equivocaste. Otra palabra o otro significado de pecado quiere decir ir en contra de la voluntad de Dios o ir en contra de la ley de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos puso una ley por naturaleza. Y esa ley por naturaleza o esa conciencia siempre nos está dictando. Esto no, esto sí. Aunque tú puedas decir, no, pero yo no sé qué es el pecado. Esa ley natural que Dios puso en nosotros, esa conciencia nos va dictando. Entonces, cuando vamos en contra de esa naturaleza es pecado. Y de esto es de lo que vamos a hablar en estos textos. Vamos a ver qué nos dice su palabra. Si tú puedes leer ahí con nosotros, está bien. Si no, no te preocupes, aquí vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe.
El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay una versión muy clara, que es la nueva versión de traducción viviente. Es muy clara esta versión, pero es muy fuerte y no sé si leerla. Bueno, voy a leértela para que a ver si te da un poquito más de luz de lo que vamos a estar hablando. Dice así: todo aquel que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va contra la ley de Dios. Ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Todo el que sigue viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Queridos hijos, no dejen que nadie les engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no es de Dios. Creo que está muy clara la palabra de Dios. El apóstol presenta en su epístola las pruebas que nos ayudan a determinar quién es un creyente que realmente está honrando a Dios. ¿Quién es aquel que de verdad dice que es, pero que no es? O aquel que dice que no, que sí, que es, pero que en realidad no es un cristiano fiel. Y esta era la importancia de plasmar estos textos, que nosotros no nos desviemos tan fácil y podamos identificar lo falso de lo, ¿cómo le dicen aquí? De la imitación. ¿Verdad? Porque podemos ser muy buenos para imitar que somos creyentes, pero aquí se va a notar. Aquí es donde vamos a entender la diferencia y vamos a entender realmente somos o no somos. Bueno, vamos a ver en los siguientes versículos 4 razones por las cuales todo cristiano verdadero no puede practicar el pecado. Y practicar el pecado, de manera que se te hace un hábito practicar el pecado. Hemos visto que una cosa es decir yo no peco y otra cosa es decir yo no practico el pecado. Por ejemplo, yo peco todos los días mientras yo esté en este cuerpo, en esta naturaleza de carne y hueso, yo voy a pecar. Pero porque acuérdense que el apóstol Juan también les decía a estos, muchos otros iban al extremo de los que estaban hablando en ese tiempo, no, yo no peco. Entonces dice Juan, bueno, si tú dices que no has pecado, eres mentiroso, porque todos pecamos. Pero cuando nos está hablando esta palabra aquí, todo el que hace, en el original quiere decir todo el que practica, ¿sí? Entonces, yo puedo decir yo peco, pero yo no practico el pecado. Entonces ya me estoy haciendo dos caminitos. Uno, peco porque estoy en esta naturaleza, pero yo no practico el pecado porque sé en quién he creído, sé quién es mi Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Y la primera razón más poderosa que nosotros podríamos, yo creo que
tener es porque es infracción de la ley de Dios. O sea, yo no debería de pecar porque tengo que entender que si peco estoy violando la ley de Dios. Y como yo amo a mi Dios, yo no quiero violar sus leyes. Yo me quiero regir por como Él me dicta. Entonces yo tengo cuidado de no practicar el pecado. Yo voy a tener cuidado de no estar violando constantemente esa ley de mi Dios. A mí esta razón se me hizo como, wow, Padre, que lo entendiéramos yo misma, que no lo olvide. Que cuando en mí existe ese deseo de querer pecar, venga ese pensamiento que le digo, Espíritu Santo, revélame rápido. Mira, estás violando la ley de Dios para yo dar una vuelta. Ahora sí que para yo arrepentirme y voltear y seguir otro camino. Si yo amo a mi país, como te dije, yo no voy a violar las leyes. Si yo amo a mi Dios, yo no voy a violar las leyes. Yo me voy a conducir de la mejor manera. La ley es buena, es necesaria. Si yo no supiera la ley, decía Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si yo no sé cómo es si yo no tuviera la ley, yo no sabría cómo conducir mi vida. Entonces la ley es buena, la ley es justa y más la ley de Dios sí es santa. ¿Cómo me entero de la ley de Dios? Tal vez tú dices, pues ok, me suena muy bien, pero ¿cómo me entero de esa ley? Bueno, a través de las páginas de la Biblia. Cuando yo escudriño su palabra, me voy enterando que hay cosas que a Dios no le agradan, que se quite toda gritería, todo enojo, toda tanta cosa que hay ahí que todavía está en mi corazón, en mi cuerpo, en mi mente. Cuando yo leo su palabra, esta es la ley de Dios. Si a Dios no le agrada, Padre, ayúdame para no pecar contra ti, para no violar tu ley. La importancia de leer y escudriñar su palabra. Segunda razón, es incompatible con la obra de Cristo. Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Y si Él nos quiere tener con Él, si Él nos quería tener con Él, ese era el propósito. Yo voy a salvar a mi pueblo porque yo los quiero tener conmigo, pero son tan pecadores que no pueden estar conmigo, así que tengo que hacer algo. Entonces Él viene a quitar nuestros pecados. No lo dice, ahora sí como quien dice, aquí está la respuesta. Él viene a quitarnos el pecado. Entonces, si Él nos quitó el pecado, ¿cómo es posible que nosotros sigamos haciendo el pecado? El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Así que mis amigos, no hay excusas para practicar el pecado. El libro de Efesios dice que Él se entregó por su iglesia para santificarla, purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él se entregó para que nosotros estuviéramos limpios y luego Él decir, ay, mis hijos, mi iglesia, santa, sin mancha, sin arruga, sin practicar el pecado. Ese fue el motivo que Él se entregara por nosotros. Si nosotros seguimos pecando, es como decir, lo que Jesucristo hizo en el Calvario, pues no hay razón. Él se entregó para limpiarnos de todo pecado. No deberíamos estar practicando el pecado si realmente somos hijos de Dios.
Dice el apóstol Pablo ahí en los Romanos que cómo es posible que vamos a vivir en el pecado si ya hemos muerto al pecado. Si realmente nosotros hemos muerto al pecado, y si Cristo ya vive en nosotros, no deberíamos de vivir en el pecado. O morimos al pecado o vivimos al pecado. Y si morimos al pecado, pues ya no debe de vivir el pecado en nosotros, el estar practicando el pecado. El apóstol Pablo dice esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, y si tú quieres una teología bien fuerte y más clara acerca del pecado, te recomiendo mucho leer Romanos capítulo 6, capítulo 7. Yo quería traerlo aquí toda exposición, pero pues no, nos llevamos muchísimas horas. Pero ve a leerlo. Porque ¿cómo es posible que si estamos ya, verdad, todos posteamos con Cristo y soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero seguimos practicando el pecado? Nuestros hechos están diciendo otra cosa. Si ya Él vino a destruir este cuerpo de pecado, a llevarse el pecado, ¿por qué decimos yo no puedo dejar de practicar el pecado? Podemos dejar de practicar el pecado. Dios no nos va a decir algo que no podamos hacer. El maestro de matemáticas, si Él te enseñó bien, te está exigiendo un 90 en ese examen, un 95 en ese examen. Porque Él sabe lo que te enseñó. Jesucristo sabe lo que nos enseñó, sabe lo que Él hizo en esa cruz, sabe lo que está en su palabra escrito, porque podemos hacerlo. Por eso nos exige que no practiquemos el pecado. Y el verso 6 dice que todo el que sigue practicando el pecado, ¿sabes por qué es? Porque realmente no le hemos conocido, ni le hemos visto. Ay, Elisa, ¿quién puede ver a Dios? Lo puedes ver en todas las cosas que se mueven alrededor. El simple hecho de ver ese sol tan resplandeciente que da un calor. En ese tiempo de frío, no sé si a ti te ha pasado cuando algún edificio o una casa están muy fríos y tú sales porque anhelas ese calorcito y dices, ay Dios, qué maravillosa tu obra. En eso podemos ver a Dios. Esa nube cuando está aquel calor abrasador y que se pone una nube entre el sol, ay, yo no sé tú, pero digo, gracias Señor por poner esa nube. Cuando quiero estacionar mi carro y veo un árbol frondoso y el lugar de estacionamiento solo para mí, digo, gracias Dios, porque ese árbol tú lo creaste para que yo me pudiera estacionar aquí y tuviera sombrita. Ahí vemos a Dios. Pero cuando seguimos practicando el pecado es porque realmente no conocemos a Dios. Así que el apóstol Juan les dice, no se dejen engañar, que nadie los engañe, llevándolos por el mal camino, pensando que están bajo la gracia, que no se preocupen, que pueden pecar, que todo está bien, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Esto te falta que te lo recalquen. Y por eso les dicen que nadie los engañe, que nadie los lleve por un mal camino, porque estos falsos maestros, estaban llevando a la gente por un camino diferente al camino de la verdad. Por eso les recalca que nadie los engañe. Y yo te digo a ti, mi amigo, mi amiga, no dejes que nadie te lleve por un camino que no es. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver las consecuencias de estar practicando el pecado.
Así que nada de que la gracia me da permiso de andar practicando el pecado. No es así, porque si así fuera, no estuvieran estas palabras escritas en el libro de la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 4 al 10. Así tan sencillo. Tercera razón por la cual no deberíamos estar pecando, debemos recordar que ya Cristo, el Hijo de Dios, vino a deshacer las obras del diablo. Si ya hubo alguien que vino a deshacer el pecado, que vino a deshacer las obras del diablo, ¿por qué nosotros seguimos diciendo, es que no puedo dejar de practicar el pecado? Creo que lo único que tenemos que hacer, y es algo, bueno, a mí se me hace no sencillo, pero a la vez como diciendo, ¿eso es lo único? Dice su palabra, resiste al diablo y él se va a ir. Resístelo. No dice ponte a pelear ahí, grítale y dile que él, que... No, resístelo. ¿Y cómo vamos a resistir al diablo? Únicamente con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, porque hemos creído en Él como el Salvador de nuestra alma. Pero si no tenemos comunión con el Padre, pero si no leemos su palabra, ¿cómo vamos a resistir las obras? ¿Cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo vamos a resistir esa tentación? ¿Cómo vamos a resistir el dejar de estar practicando el pecado? Yo te puedo decir que en mi vida hay un antes y un después. Ya te lo he comentado. Yo me crié en un hogar cristiano. Me crié en la iglesia prácticamente. Pero yo practicaba el pecado. Entonces yo llegando a este punto, estudiando aquí la palabra de Dios, llego a la conclusión de que digo, Señor, no te conocía. Realmente no te conocía. Y como yo, habemos muchos todavía. Ay, es que tú me estás diciendo que no peque, pero es imposible. Yo te estoy diciendo que no practiques, que no sigas practicando el pecado. Se cuenta de un hombre que estaba en una iglesia y que cada semana él decía, yo tengo un testimonio, yo quiero compartir algo. Bueno, a ver, ven, comparte. Es que yo quiero decirles que me perdonen, ya le pedí perdón a Dios porque en mi trabajo vi una mujer que traía un escote y, híjole, no me pude resistir a verla, pero ya le pedí perdón a Dios. Ah, bueno, pues está bien, ya. Estás perdonada. Y la siguiente semana otra vez decía, ay, es que estaba pasando por la calle y unas muchachas en minifalda pasaron al lado mío y yo no me pude resistir y volteé a verlas y ya pues cometí pecado en mi mente, bla, bla, bla. Bueno, pero ya no lo vuelvo a hacer. Y la siguiente semana era otra escena y la siguiente semana era, y así estuvo. Este hombre realmente nada más tenía remordimiento, pero no había un arrepentimiento genuino porque él seguía practicando el pecado. Aquí es donde quiero que hagamos una diferencia. Tenemos la seguridad de nuestra salvación, conscientes de que este cuerpo pecaminoso quiere seguir pecando, pero conscientes de que tengo un abogado para pedirle perdón todos los días, cada momento, cada instante, pero que no me permite esto practicar el pecado. La cuarta razón para no practicar el pecado, saber quiénes somos. Y dice su palabra en los versículos que estábamos leyendo, que somos nacidos de Dios. Que la simiente de Dios, que si yo soy nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en mí. Porque yo soy nacida de Dios. Yo soy un hijo de Dios, no un hijo del diablo. Esta es la consecuencia de practicar el pecado.
que nos hacemos hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice su palabra. Tú lo oíste, es que yo lo leí de ahí. Si yo sigo practicando el pecado, me convierto en un hijo del diablo. Porque los hijos de Dios no practican el pecado. La cuarta razón por la que no debo de practicar el pecado es porque yo tengo mi identidad bien firme de quién soy. Soy hijo de Dios. Cuando yo quiero que aquí te hagas tú un autoanálisis, que yo me lo hice también. A ver, ¿estoy practicando el pecado? Creo que realmente no conozco a Dios. Creo que realmente soy un hijo del diablo. Y aunque no te guste decírtelo, pero si estás practicando el pecado, dítelo. Y entonces di, pero ya no quiero ser un hijo del diablo, quiero ser un hijo de Dios. Porque para esto viene la claridad de su palabra en nuestras vidas. Para que entendamos y haya un arrepentimiento y volteemos ese rumbo y vayamos a una dirección contraria. Dejemos de errar en el blanco. Por último, ¿quiénes son los que practican el pecado? Bueno, los que violan la ley de Dios, los que no le han conocido, los hijos del diablo, el que no hace justicia, el que no ama a su hermano. Con esto termina el apóstol Juan su cita de estos 6 versos. El que no ama a su hermano. Y hay otra cita en el libro de Santiago que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Esto es muy serio, mis amigos. Esto es muy, muy serio. Yo espero que el día de hoy hayamos identificado cada uno de nosotros en qué categoría estamos. ¿Estamos en la categoría de los hijos de Dios o en los de no hijos de Dios? Y si estamos en la categoría de Dios, de los hijos de Dios, deberíamos de estar practicando la justicia. Decía en el capítulo 2 de la primera carta de Juan que vimos hace tiempito atrás, que los hijos de Dios practican lo que Jesucristo practicó. Déjame ver si lo voy a encontrar aquí porque lo tengo marcado. El que dice, aquí, el capítulo 2, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Entonces, somos hijos de Dios, permanecemos en Dios, deberíamos de andar como él anduvo. Y él anduvo sin pecado. Él sí anduvo sin pecado. Bueno, nosotros debemos de andar sin practicar el pecado. ¿Por qué? Porque no le agrada a Dios. Porque yo sé lo que Él vino a hacer por mí. Por eso el apóstol Juan comienza su carta revelándonos quién era el Hijo. Porque cuando yo entiendo quién es el Hijo, cuando yo entiendo lo que hizo por mí en esa cruz, derramando hasta la última gota por mis pecados, esto me tiene que hacer a mí el desear no practicar el pecado. Por eso dice que no le conocemos. Si tú no entendiste el capítulo 1, vas a seguir practicando el pecado. Pero cuando yo entiendo, yo lo conozco, yo lo he visto, veo sus maravillas todos los días y esto me tiene que impulsar a decir, Elisa, no sigas practicando el pecado porque a Dios no le agrada, porque Él vino a morir por ti, por tus pecados, Él vino para darte vida nueva, Él vino para rescatarte de esa condenación a donde tú ibas. Él vino para rescatarte del infierno. Ibas camino para allá, Elisa. Pero mira, Él dejó su trono de gloria, vino. No le importó dejar todo lo que Él tenía. No le importó aún nacer en un pesebre. Vino para que tú no
tuvieras que padecer esa muerte. Porque aun que lo hubieras padecido, no la ibas a librar porque eres pecadora. Pero gracias a lo que Él hizo, destruyó las obras del pecado, las obras del diablo, para que tú tengas vida nueva, vida en abundancia. ¿Por qué practicar el pecado? Y esto, mis amigos, cuando realmente lo entendemos, nos hace como como dicen por ahí, ¡wow! Se tiene que abrir nuestra mente y decir, es verdad. Y valorar lo que Él hizo por nosotros. Muchas personas decimos, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, yo no falto, yo esto, yo lo otro, y nos jactamos de tantas cosas que hacemos. Pero donde nadie nos ve, seguimos practicando el pecado. Se dice que le decían a una persona que, era bien, tú sabes, que muy santa, que nadie pensaba que cometía pecados. Si le preguntan, ¿usted comete pecados? No, yo no, Dios me libre, Dios me guarde de hacer semejante cosa. Y le dicen, entonces, si se pudieran escribir todos sus pensamientos en este momento, en una hoja en blanco, ¿usted lo permitiría? Ay, no, ¿cómo cree? No, ya eso ya es una exageración. No es una exageración. Si realmente amamos a Dios, si realmente valoramos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí, deberíamos de dejar de practicar el pecado. Porque el pecado no le agrada a Él. Si Él es santo, ¿cómo piensas tú que vamos a poder estar con Él practicando el pecado, violando la ley, viviendo de una manera irracional? No se puede. Entonces, ¿cómo llego a Cristo? ¿O cómo llego al Padre más bien? Bueno, a través de Jesucristo. Recuerda, Jesucristo nos justifica ante el Padre. El Padre nos ve y dice, Elisa es una pecadora. Pero luego Elisa viene y dice, Padre, yo creo en Jesucristo, tu Hijo. Y Jesucristo viene y se interpone entre el Padre y yo. Y ahora Jesucristo, Dios el Padre, voltea a verme y dice, ay, tan santa mi hija, tan pura. Pero no porque me está viendo a mí, me está viendo a través de Jesucristo. Jesucristo cubrió mi pecado, su sangre preciosa derramada en ese madero cubrió mi pecado. Y por eso ahora Él me puede ver, el Padre me puede ver limpia. Soy justificada a través de Jesucristo. Esta es la importancia de conocer quién es Jesucristo. Es la importancia de creer en Jesucristo como el Salvador de tu alma. Nadie interviene por ti, nadie intercede por ti, solo Jesucristo. ¿Por qué solo Jesucristo? Pues porque Él fue el único que hizo el sacrificio. Nadie le ayudó. Incluso cuando Él estaba en esa cruz, dice que todos aquellos que le conocían se fueron. Los que eran sus amigos le dejaron solo. Nadie dijo, yo doy la vida por ti. No, bájenlo, a mí crucifíquenme. Muchos se fueron. Y aunque hubieran querido, no podían, porque no habían cumplido la ley a cabalidad. Dime si no este es un motivo tan maravilloso de decir, Padre, que tu Espíritu Santo me ayude para no practicar el pecado, porque te quiero agradar en todo tiempo y en todo momento. Esto es lo maravilloso y lo que a Dios le agrada. Mis amigos y amigas, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Yo deseo que estas palabras dichas de parte de Dios para nuestras vidas nos ayuden para ser mejores hijos de Dios. Gracias por estar conmigo. Te recuerdo que vayas a nuestra página en Facebook y nos des un like, nos pongas seguir. También en YouTube, suscríbete si aún no te has suscrito.
Y ánimo, hay una esperanza que todos tenemos. Lo vimos la semana pasada y esa esperanza viva nos debe de hacer avivarnos cada día más y querer estar cada día más y más en santidad para con Dios, recordando y no olvidando que sin santidad no le vamos a poder ver. Y esa santidad solamente la vamos a lograr a través de Jesucristo. Amén. Bueno, que la gracia y la paz de Dios sea sobre tu vida. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.